Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es fiambre de pollo. Vais a ver de qué manera tan fácil vamos a preparar esta receta. ¿Queréis verla? Pues nos ponemos manos a la obra. Y tan fácil como comenzar en esta receta colocando una cacerola en el fuego, añadiéndole abundante agua, y a ese agua le vamos a aportar un poquito de sabor, añadiéndole una cebolla, 2 dientes de ajo y una zanahoria que la tengo aquí peladita. Y aquí tengo como aproximadamente una cucharadita de pimienta en grano, pimienta negra en grano. Añadimos sal, como siempre os digo, a nuestro gusto, y si quisierais aportarle un poquito más de sabor a este caldo, perfectamente lo podréis hacer. Una vez ha comenzado a hervir, le vamos a dejar hervir durante 5 minutos, pero también en este momento llega una parte opcional, que es añadirle una cucharada de concentrado de carne. Le va a aportar mucho más sabor a nuestro caldo, pero ya os digo, es una parte opcional. El caldo, el concentrado que yo estoy utilizando es un concentrado de pollo. Aquí tengo 600 gramos de pechuga de pollo, que equivale a 2 pechugas, como estáis viendo. Transcurridos los 5 minutos de cocción, añadimos nuestras pechugas. Ahora viene una parte que la vamos a hacer a nuestro gusto, que es dejar cocinar nuestras pechugas entre aproximadamente unos 10 a 15 minutos. Yo le voy a dejar cocinar durante 10 minutos. Transcurridos esos 10 minutos, sacamos las pechugas. Las pechugas las reservamos y ahora vamos a sacar la cebolla y la zanahoria. Ahora, a continuación, vamos a hidratar 8 hojas de gelatina neutra o gelatina sin sabor, que equivale a 16 gramos. Y en el plato tengo agua bien fría. Para hidratar este tipo de gelatina siempre tenemos que tener el agua bien fría, porque si está un poquito tibia o que tiene un poquito de temperatura, lo que vamos a hacer no es hidratar, se os va a desaparecer en el plato, en ese agua, la gelatina. Entonces, por eso es importante el agua siempre bien fría. Mientras que la gelatina se hidrata, vamos a cortar nuestro pollo. Vamos a cortar las pechugas en trocitos pequeños para que a la máquina le sea más fácil luego el triturar. Una vez tenemos la primera pechuga cortada, la añadimos a la jarra. Ahí, que no lo tire. Hacemos el mismo paso con la otra pechuga, cortamos en trocitos, la añadimos a la jarra. Y a continuación yo ya había probado el caldo, pero lo quiero remarcar para que caigáis en ese detalle, para que luego vuestro fiambre quede bien rico. Entonces probamos nuestro caldo. Si no tenemos que rectificar ningún ingrediente, entonces ya le tenemos a punto para coger de ese caldo 500 mililitros. Y el caldo, como estáis viendo, está caliente, porque en este caldo es donde vamos a disolver luego nuestra gelatina. Ahí, 500 mililitros. Mirad, os acerco un poquito la imagen para que se vea mejor. Y ahora, una vez ya tenemos los 500 mililitros, viene otra parte opcional, que es añadirle un toquecito de colorante alimentario. Es una parte opcional porque quiero darle un poquito de color al fiambre para que no salga así blanquecino, pero ya os digo que si no tenéis en casa o no os gusta añadir este tipo de colorantes en los alimentos, perfectamente este paso os lo podéis saltar. Yo es por darle un toquecito de sabor, de color, porque de sabor no aporta nada de sabor. Ahora vamos a poner esta gelatina, que ya la tenemos hidratada, como estáis viendo en la imagen. Le quitamos el exceso de agua, la añadimos a la jarra y según vaya cayendo a la jarra se va a disolver, porque como el líquido está bien calentito, va a ser esto un visto y no visto. Mezclamos un poquito con la paleta para que quede bien repartida esa gelatina. Y el siguiente paso, tan fácil como añadir el caldo a nuestra jarra. A nuestra jarra batidora. Ahí. Mirad, ahora en este punto os comento. Yo en mi caso le voy a añadir la cebolla y la zanahoria que le he añadido al caldo. Pero si vosotros, por ejemplo, vosotros os gusta el fiambre, que os quede un poquito más firme, más durito, pues entonces la zanahoria y la cebolla no se la añadéis.
¿Que queréis que, por ejemplo, los peques de la casa no comen mucha verdura y así de esta manera no se van a enterar y añadirlas como yo? Perfectamente lo podríais hacer, pero tened en cuenta que os va a salir el fiambre un poquito más blandito. Trituramos y una vez ya lo tenemos bien triturado, ahora vamos a reciclar. Vamos a coger una botella, la vamos a limpiar muy bien y la vamos a dejar que se seque. Una vez ya la tenemos bien sequita, le vamos a quitar así con mucho cuidado de no cortarnos la parte de arriba. Como estáis viendo en la imagen, ahí. Y ahora ya tan fácil como añadir nuestro relleno a la botella. ¿Veis? Y ya tenemos la forma del fiambre. Un fiambre facilísimo. Esperad, que voy a por una paleta para aprovechar lo que queda aquí en la jarra, porque sabemos que aquí no se tira nada. Limpio un poquito esto, le quito las burbujas. Y listo. Pues ahora lo que vamos a hacer es taparle para que no se nos reseque. Así, y ahora reservamos en la nevera hasta que esté totalmente cuajado. Aproximadamente pues lleva un tiempo de unas 4 a 5 horas. Una vez ya lo tenemos cuajado, quitamos con mucho cuidado el plástico. Os digo con mucho cuidado para que no os cortéis. Tener mucho cuidado, ir despacito. Le quito esto de aquí para hacerlo mejor, pero se desmolda muy bien. Le quito lo primero, ¿veis? Ya está hueco, ya ha cogido aire, ya lo tenemos súper fácil. Lo paso al plato, con mucho cuidado corto el plástico por la parte de arriba. Sacamos, le da con el cuchillo. Lo he roto por ahí abajo, pero bueno, no pasa nada. Cortamos una loncha, mirad el corte, mirad, mirad. ¿Veis? Por eso os digo que si queréis que el corte os quede un poquito más durito, no le añadéis la verdura y así el corte y el fiambre va a ser más firme. ¿Que queréis añadirle la verdura para que aún sea pues, más saludable, más nutritivo? Perfectamente lo podéis hacer porque mirad cómo queda con la verdura añadida. Queda un bocado y un corte y un sabor impresionante, como estáis viendo en la imagen. Y habéis visto lo que hemos tardado en preparar este tipo de fiambre. Nada, un visto y no visto le tenéis. Facilísimo, rápido, súper saludable. Nada, una receta que como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Os acerco un poquito de nuevo la imagen para que no os perdáis ningún detalle. Me encanta. Disfruto con estas recetas un montón. Espero que vosotros disfrutéis igual que yo. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.